Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de Escuela Sabática. Quiero recordarle que en este trimestre que ya hemos comenzado, llevamos por título, Peregrinando por el Desierto en la segunda parte. Y nuestra segunda lección de este trimestre se llama El Pacto Quebrantado. Y ahora quiero invitarle a que vayamos a la palabra de Dios y leamos el siguiente párrafo que está en el libro de Éxodo capítulo 32 y ahí vamos a leer el verso número 7, 32:7. Y la palabra de Dios dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Muy bien, con este pensamiento me gustaría invitarle a que vayamos a Dios en oración. Me voy a arrodillar aquí, si a usted es posible tener una oración conmigo allá, así hágalo. Así que de momento vamos a orar. Acompáñeme. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir su bendición ahora que hemos de estudiar su palabra. Pedimos que nos acompañe, nos guíe y que su buen espíritu pueda enseñarnos las cosas que hemos de aprender esta mañana. Pedimos que su bendición esté en medio de nosotros, sus buenos ángeles asistiéndonos y una bendición especial para aquellos que nos ven y nos escuchan. Pedimos todo esto en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a ir a ver lo que esta semana hemos de estudiar. Quiero que me acompañen a leer el siguiente párrafo del Espíritu Profecía, el cual está en Patriarcas y Profetas, página 326, el cual nos dice así: Sintiéndose desamparados debido a la ausencia de su jefe, volvieron a sus antiguas supersticiones. La multitud mixta fue la primera en entregarse a su murmuración y la impaciencia, y de su seno salieron los cabecillas de la apostasía que siguió. Esto es, Moisés iba a recibir la ley de Dios y en su ausencia volvieron a ir a las supersticiones que ellos tenían, y los principales en llevar a cabo estas situaciones fueron la multitud mixta. Pero vamos al apartado para el día de hoy. Quiero que me acompañen a leer la primera pregunta. Y el apartado para el día de hoy lleva por título: El pueblo promete obediencia. Nuestra primera pregunta nos dice así: Después de la proclamación de la ley, ¿quiénes fueron llamados al monte y a quienes solamente se les dijo que se acercaran al Señor? Muy bien, Dios proclama la ley y ahora les dice que algunos pueden acercarse. ¿Quiénes son estos? Y ¿cómo es que se dio esta situación? Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo en la palabra de Dios, que está en el libro de Éxodo, capítulo 24, verso 1 y verso 2. Y dice así: Dijo Dios a Moisés: Sube ante el Eterno, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero solo Moisés se acercará al Eterno, que ellos no se acerquen. Muy bien. Entonces, ¿quiénes fueron los que fueron llamados según la palabra de Dios? Según vemos aquí, fue Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel. No podía ir todo el pueblo. Muy bien, solamente iban ellos. ¿Estamos claros? ¿A quiénes llamó el Señor? Bueno, llamó por nombre específico. Ahora, estamos claros en esta pregunta, ¿cierto? Es muy simple. Vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Acompáñenme. Cuando el pueblo escuchó todas las palabras del Señor relatadas por Moisés, ¿qué respondieron a una sola voz? ¿Y qué hizo Moisés entonces? Esto es, Moisés, recuerda que el pueblo decía: no hablemos nosotros con Dios, no sea que muramos. Entonces Moisés habló con Dios y les comunicó lo que Dios les había mandado al pueblo. Muy bien, entonces cuando Moisés les comunica todo lo que Dios les pidió, ¿qué responde el pueblo a una sola voz? Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Quiero que me acompañe a ir a la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 24. Y ahí vamos a leer el verso 3 y el verso 4. Muy bien, mire cómo dice aquí: Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Eterno,
se levantó de mañana y edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Muy bien, aquí lo tenemos claro. Moisés les contó todo lo que tenían que hacer, y una vez que les contó todo lo que tenían que hacer, ahí entonces después, en ese momento, dijeron, todo eso vamos a hacer. ¿Y qué es lo que hizo Moisés según leemos en la palabra de Dios? Dice que Moisés le refirió estas cosas a Dios y después levantó una pila de piedras. Muy bien, 12 piedras conforme a las tribus de Israel. Muy bien, ahora vamos a ver qué significa esto y por qué hizo esto. Acompáñame a leer en el Espíritu Profecía, en el libro Patriarcas y Profetas, página 319, veamos cómo nos dice. La mente del pueblo, cegada y envilecida por la servidumbre y el paganismo, no estaba preparada para apreciar plenamente los abarcantes principios de los 10 preceptos de Dios, para que las obligaciones del Decálogo pudieran ser mejor comprendidas y ejecutadas. Se añadieron otros preceptos que ilustraban y aplicaban los principios de los 10 mandamientos. Muy bien, entonces Dios les dio los 10 mandamientos, pero para que se entendiera, porque el pueblo había estado en servidumbre y había estado tan acostumbrado a las cosas malas en donde había estado, que Dios le dio aún más cosas que ejemplificaban y mostraban o ilustraban cómo debían obedecerse los 10 mandamientos. Muy bien, pero no es todo. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que tenemos aquí, que es la continuación. Mire cómo dice. Estas leyes se llamaron derechos porque fueron trazados con infinita sabiduría y equidad, porque los magistrados habían de juzgar según ellas. A diferencia de los 10 mandamientos, estos derechos fueron dados en privado a Moisés, quien había de comunicarlos al pueblo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos derechos o estas ordenanzas que Dios mandó, se las tenía que comunicar al pueblo. Y esto les ayudaría a entender los 10 mandamientos y la profundidad de los 10 mandamientos. Pero hay más. Acompáñame a leer el siguiente párrafo. Este está en Patriarcas y Profetas, página 321. Mire cómo dice. Está citando aquí Éxodo 24:3. Esta promesa, junto con las palabras del Señor que ellos se comprometían a obedecer, fueron escritas por Moisés en un libro. Muy bien. Entonces, una vez que ellos dijeron, vamos a hacer todo lo que Dios nos ha pedido, Moisés escribió esto en un libro. Muy bien. Y todas las ordenanzas que Dios le había dicho que tenían que hacer también fueron escritas, junto con la promesa que ellos habían hecho de que obedecerían. Muy bien. Así que ya sabemos lo que pasó realmente y bueno, pues vamos a concluir nuestro estudio, pues ha acabado, pero me gustaría concluirlo con una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir su bendición, pedimos que nos ayude para poder entender todas las cosas y queremos pedir que también nos ayude para comprender lo que pasó en aquel entonces y cómo el pueblo se ha comprometido a hacer una obediencia y cómo Dios también les ha dado leyes que fueron llamados derechos para que ellos pudieran comprender la magnitud de la ley de Dios, la profundidad de la ley de Dios y la espiritualidad de la ley de Dios. Pedimos que usted nos ayude para comprenderlo también nosotros y pedimos que pueda bendecir a cada persona que nos ha visto y nos ha escuchado. Pedimos todo esto sin ningún mérito en nosotros, pero confiando en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios le bendiga.